Todas las semanas mueren decenas de personas en las rutas de la provincia. Los pozos, la falta de señalización y el abandono de las obras de mantenimiento son algunas de las causas de los accidentes mortales. Los vecinos piden al gobierno que se haga cargo del problema, pero las autoridades parecen no escuchar. Gobernador, el estado de las rutas piden aquí en la ciudad. ¿Usted siempre vamos trabajando? Queremos toda la ruta nueva y que de una vez por todas tengamos una solución. Los pedidos de informe se acumulan en la legislatura bonaerense y algunos aprovechan el reclamo para hacer su propia campaña. Estamos en el Camino General Belgrano, ruta provincial 14. Este es el límite entre el partido de Avellaneda y el partido de Lanús. La verdad que la situación es, como ustedes pueden ver, absolutamente desastrosa. Hemos tomado imágenes de cómo se encuentra el estado de la ruta, pero además la falta de cordón cuneta, la falta de iluminación en los cruces, en la entrada del pueblo de Olavarría. En 2014, el gobierno de Daniel Scioli anunció la puesta en marcha de un plan para pavimentar 5.000 kilómetros de rutas. Pero los que viajan en auto saben que esas mejoras no llegan y le piden al gobernador que se baje del helicóptero. Y por ahí que no diga como que se hicieron 4.000 kilómetros de rutas, donde uno si circula por las rutas, lo que pasa es que él por ahí no anda en auto. Claro. Uno que nosotros que andamos en auto, o ustedes mismos, se ve que las rutas no están en condiciones y los caminos rurales están en peor condiciones todavía. No puede ser que el gobernador tome un helicóptero o que use el helicóptero oficial para ir a Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, esté media hora y vuelva a la gobernación. Estamos transitando por rutas que no son mucho más anchas que un arco de fútbol. Además de los pozos y las faltas de banquinas, en las rutas de la provincia pasan las cosas más insólitas. Se derrumba el asfalto, se aflojan los puentes, aparecen cráteres gigantes y se construyen terraplenes de tierra en medio del camino. Mientras los vecinos reclaman a los costados de las rutas y temen por su vida cada vez que salen de su casa, el gobernador Scioli pinta de naranja todo lo que se le cruza, inclusive las autopistas que le quedan a mano. Además de las obras también se le ha cambiado un poco la cara, el hormigón pintado de naranja, la ola de naranja. La empresa. ¿Solamente por eso o también por Scioli 2000? Por eso, no, es el color de la empresa. Es un color de, aparte, hay muchas empresas que lo tienen, ¿eh? Me estoy poniendo a pensar, veía un cartel y decía, no, es una empresa de salud, está la tarjeta naranja, no tiene nada que ver con la provincia. Bien, ahí estaba, le vamos a dar la bienvenida que se suma a Ignacio Zabaleta de Unión de Usuarios Viales de la provincia. ¿De dónde se viene, Ignacio? De Laguna Alsina. Laguna Alsina. Del oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ha manejado por bastantes rutas, ¿no? Para llegar hasta acá, por la ruta. Sí, en el y lo hace interior habitualmente. estamos acostumbrados a usar la ruta para todos, los pueblos chicos sobre todo, ¿no? Yo quiero arrancar con la discusión de que acaba de llegar y lo quiero sumar también a Gabriel Manilla, que ustedes lo vieron recién, es de la Sociedad Rural de La Plata. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias por venir, me siento. Lo sumamos, uy, casi se cae. Lo sumamos porque recién lo veíamos en medio del informe también opinando de este tema y también es valiosa la opinión, digo, de lo que le toca también a la cuestión rural, ¿no? En todo esto, que está muy afectada por este tema. Sí, la verdad que sí, como decía el informe, es una alta preocupación. Hay que pensar que las rutas siguen siendo las mismas hace 10, 14, 15 años y la producción se ha duplicado y eso hace que no solamente las rutas pavimentadas, sino los caminos rurales realmente es una alta preocupación de toda la producción. Hoy estuvimos en Bransen en la parte con los tamberos y no solamente es el precio, sino también los caminos rurales para poder sacar todos los días la leche cuando llueve. O sea que a ustedes también los afecta económicamente, digamos, y al campo lo afecta económicamente este tema. Sí, es una alta problemática que tiene en toda la provincia de Buenos Aires la producción agropecuaria para poderla sacar, y el otro inconveniente que tiene es el aumento muy alto de los fletes que hace. Hoy hay un caso muy típico que es llevar un camión desde Salta a un puerto para poderlo exportar, de maíz sale lo mismo que el producto que está transportando. Lo mismo que el producto está transportando. 1.000 pesos vale el maíz, 1.000 pesos vale el flete. Entonces, y un flete desde un puerto de Buenos Aires a Ámsterdam vale mucho menos que ese flete internamente. Entonces, así no puede seguir el campo. Está muy preocupado con todo esto. No solamente es los costos de siembra, sino también la problemática de los fletes, la problemática de los caminos. Y Ricardo, ustedes les han presentado pedidos de informe en la legislatura, muchísimos, ¿no? Se acumulan. Nosotros declaramos en emergencia, hacemos pedido de informe. Lo que no hay voluntad de
revitalizar vialidad provincial. Antes, vialidad provincial había una región, esa región tenía sus maquinarias, esa región, ese responsable era responsable de un área. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A ver, ¿me pueden explicar cómo funciona vialidad provincial? O sea, hoy está desmantelada. Claro. No hay más. Claro, no hay vialidad. No hay más vialidad provincial y no se hace. ¿Cuál era el rol que tenía? El rol es el mantenimiento de los caminos y después los caminos nuevos se licitaban. ¿Y ahora qué lo hacen las empresas privadas? ¿Eso? Hoy se ha privatizado todo. Hay 10.400 kilómetros. Ahí anunciaban que iban a ser 5.000. No llegaron a ser ni 500 kilómetros. Anuncian en metro. Hay 3.600 kilómetros de ruta en obra en este momento en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién dijo eso? Lo podemos empezar a revisar cuáles son, podemos repasarlo. No, justamente llama la atención porque los datos están en la página oficial de Vialidad, que ya no funciona con los distritos, es cierto. Digo, pero que en realidad ejerce el control sobre el desarrollo de las obras. Sí, yo eso no lo puedo dejar pasar. Yo viajo permanentemente a todos lados, perdón por no estar de acuerdo con eso. Eso no es congruente con la realidad que se vive. El gobernador el año pasado hizo mención a modo de burla que se habían hecho 4.000 kilómetros de ruta en la provincia de Buenos Aires. Nosotros le mandamos una nota expresamente para que nos detallara cuáles eran las rutas que había hecho, porque nosotros tenemos como miembros de la Unión de Usuarios Viales, en cada ruta por lo menos hay un grupo de vecinos desesperados por el estado de su ruta. ¿Sabes qué me parece yo extraño? quiero decir otra cosa más, perdón. Pero un segundo. Esto es consecuencia de las políticas que se implementaron en los años 90 con el tren. Lo que decía el amigo aquí. El tren es básico para el transporte de la producción. A ver, ¿por qué en otras partes del país se han hecho rutas? Porque uno mira en la autopista en San Luis. de Entre Ríos, en la el sur autopista también. Córdoba-Rosario, Sí, en el sur, en San Luis. San ¿Por Luis qué en la tiene el provincia de 40% Buenos Aires de no? las autopistas del país, la tiene San Luis, que es una de las provincias más Está bien, pero también Entre pequeñas, Ríos, digamos. Córdoba también. Córdoba también tiene buenas rutas. Nacionales, gobierno de Córdoba. no mezclemos las rutas nacionales con las rutas provinciales. Está bien, pero acá la comparación siempre es peor para la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia no está haciendo ninguna infraestructura. La provincia, por ejemplo, hay un detalle, en los presupuestos sacó las metas físicas del presupuesto. Antes, cuando se votaba un presupuesto, se votaba hacer tantos kilómetros. Pero ustedes hablan del gobernador, digo, hoy recién lo mencionaban, que no responde, informe y demás. ¿No estará mal asesorado? Porque por ahí también es cierto que si no le llegan los informes de vialidad, de infraestructuras y toda esa preocupación no se lo trasladan. Elegir mejor sus asesores. No, Entonces, pero hay algo... Él tiene una responsabilidad meridiana en cuanto a esta cuestión. Hace 8 años que está. Y de los 8 años no es toda la responsabilidad de lo que está pasando es ahora, muy grave este colapso. Es un gobernador que no conoce la provincia más que por helicóptero, con lo cual, digamos, hubo un proyecto. Necesitas solamente ir de un distrito a otro para saber el Pero estado yo entiendo esa postura respecto al gobernador. Ahora, el ministro de Infraestructura, que es el que tiene que estar encima de todo eso, ¿por dónde recorre la provincia? Bueno, el ministro de no tiene helicóptero. Infraestructura no acepta una reunión con los usuarios viales. Los usuarios viales somos ciudadanos con derechos y le reclamamos, interpelamos a los funcionarios que no dan respuesta. ¿Usted alguna vez han hablado con Arlía? Con Arlía tuvimos una vez vino y discutimos el tema de la autopista Buenos Aires-La Plata. Lo que nosotros vemos es, no hay voluntad de poner balanza, de controlar el peso. Es una estupidez. Claro. Si pesa más... Hay un proyecto de ley para la balanza. Hay proyecto de ley, hay acuerdo con los municipios, pero no se pone una balanza, no se controla. Cuando hay un ahuellamiento, quiere decir que hay un exceso de peso en los camiones y nadie lo controla. Bueno, eso lo vemos hoy en día en la autopista de La Plata-Buenos Aires. Yo te la digo. La autopista de La Plata-Buenos Aires fue reinaugurada hace poquito, el tercer carril, y ya en algunos lugares está toda poseada. Bueno, ¿y eso qué es? Falta un control de peso, es elemental. A ver... Y control de calidad de la obra, Ricardo. Control de calidad de la obra. Bueno, la ruta 65 tiene un año y ya está rota. La ruta 6 la hicieron 2 veces. La ruta 6 se hizo de... La ruta 6 es la que va cerca de Bransen. De La Plata a Campana. Claro, pasa por Martín, ¿cómo lo ves? Mirá, en Bransen se está haciendo... Y yo acá pregunto, ¿no? Porque en realidad no sé, pero no es que el gobierno, o por lo menos eso es lo que acusan, contrata a una empresa que es la encargada de hacer el asfalto, de hacer, en este caso en Bransen están haciendo
desde Echeverri hasta... de la ruta 6 a la entrada de Brasil. Exactamente, pasando... No, menos, 18 kilómetros. Hace 4 años están haciéndola y lo único que se ve son máquinas. Eso es lo que quería decir. Yo no entiendo. Y cuando vos le preguntás al gobierno de turno, te dice justamente que la responsable es la empresa consignataria. No van pagando y las empresas no dejan de... No pagan los certificados y la empresa se retira. Se vuelve a hacer una nueva licitación. Se cobra el adelanto. Eso es una realidad que es innegable. Hay una cuestión que me parece que tiene que ver con el fondo, que es justamente el nuevo transporte, el transporte de carga, las rutas, porque hay una discusión que nos estamos dando y que tiene que ver no solamente con el mantenimiento de las rutas. ¿Cuál es el fondo? La ruta hay que arreglarla, eso no se puede negar. Tampoco se puede negar que la ruta 6 se hizo a nuevo, que la autopista Buenos Aires-La Plata está funcionando, que hay mejoras en la ruta 20, en la 52, hay nuevos puentes. Casi se cae el de la 29, el puente se arregló. Ahora, ¿qué hay que hacer con el transporte de carga, por ejemplo? ¿Cuál es la solución para los caminos rurales? El año pasado, frente a las inundaciones, nos enteramos de que las partidas presupuestarias que la provincia transfiere a los municipios para los caminos rurales se gastaban en otra cosa. Y entonces termina siendo responsabilidad del gobierno de la provincia, en lugar de tener que resolver el mantenimiento de la ruta, salir a tapar los baches de los caminos rurales para garantizar justamente la puesta en puerto, en este caso, de la producción agropecuaria. Me parece que el tema de las rutas también tiene que ver con una mirada un poco más global de lo que pasa sobre el asfalto, concretamente. Bueno, pero ¿quién es el responsable de esas cosas? El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Scioli, siguiendo por su ministro de Infraestructura, por la Dirección de Vialidad Provincial. La decisión del transporte de carga... no sé si es fácil resolverlo solamente a nivel provincial. Lo que no hay es una política de transporte que tiene que ver con la educación, con los controles, con la legislación, con una mirada a largo plazo. No podemos seguir así en este colapso. Estamos en pleno colapso, no nos damos cuenta, pero en pocos años nos quedamos sin rutas. Seguimos tapando pozos y bacheo, y el ministro y el gobernador ocupan espacios y poniendo carteles por toda la provincia. Vanagloriándose de eso, tapando baches que duran 5 meses, 4 meses en ruta de 6 metros. O sea que duran más los carteles que la falta. Es inviable. Hay muchos carteles y gacetillas que lee Maxi. Hay muchos intereses para que no crezca el transporte en tren y en barco. Hoy lo están revirtiendo porque después de la problemática que se enfrentaron con Moyano, están revirtiendo las cosas con los trenes. O sea, claro, pero no podemos estar supeditando una política de Estado. Bueno, pero esa es la mentalidad que ha tenido el Estado Nacional. Por eso ayer, si la ven hablando, que está mostrando un vagón cerealero que para el transporte del cereal, que va a valer el costo del flete un 75% menos, eso habría que haberlo hecho hace 12 años, no ahora. Claro. Pero esto indica que ahora cuando ya no se siembra más trigo, por ejemplo. Y bueno, la preocupación que tenemos es, no es que no se va a sembrar trigo, pero cada vez se siembra menos. Perdimos los mercados, perdimos el mercado de Brasil. Brasil tuvo que salir a comprar trigo a Canadá porque nosotros no lo podemos proveer. Ahora, no lo podemos proveer por un problema de transporte, no por un problema de que no lo podamos producir. Cuando dicen... No, porque los costos tampoco dan, por las retenciones los costos no dan, o sea... las restricciones a los ROE. Los ROE y las restricciones que hay con los ROE, o sea, yo te voy a dejar de exportar cuando yo quiero. Y el que hace el negocio es el gran exportador, o sea, las grandes empresas multinacionales y el productor siempre paga el país. En el informe lo vimos y es interesante. Un segundo. En el informe lo vimos algunas cosas curiosas que han pasado en las rutas, pero no son las únicas. Hay puentes que se han derrumbado. Yo recuerdo un caso de una ruta que tenía un alteo en la 88, creo que era. La ruta 88 en el kilómetro 50 y 55. Sí. Estuvo 1 año y medio con la ruta inundada, que Vialidad, ante los reclamos de los transeúntes, de los vecinos, hizo un terraplén de tierra. Ajá. Eso produjo en 13 meses 14 accidentes. Bueno, hubo avisos de todo tipo y demás, hasta que tuvieron que morir 3 personas ahogadas, volcadas adentro del charco. Recién ahí se puso a hacer un trabajo mediocre, entre Juárez, generoso en el partido, entre Benito Juárez, José N. Fernández y Necochea. En la ruta 85, entre Coronel Suárez y Pringles, hay un puente que se derrumbó una correntada y un arroyo chico.
Ese puente no tenía mantenimiento ni relevamiento de nadie. Lo descalzó y se quebró al medio. El municipio de Coronel Pringles tenía que mantener el bypass de una ruta provincial porque la provincia de Buenos Aires no le asignaba recursos. O sea que los municipios se meten también a dar una mano en algunos casos. Es que no les queda otra, pero no es responsabilidad de los municipios. La ruta 51, en el tramo de Coronel Pringles a Bahía Blanca, la llaman el tramo de la muerte. Si ustedes vieran las fotos de eso o van a verlo, se asombrarían cómo está. Y encima la provincia le echa en cara al gobierno de Coronel Pringles porque no colabora con personal y maquinaria. Es un despropósito total cuando el gobierno de Coronel Pringles, como puede, arregla los caminos rurales. Entonces, pero una última cosa para poner en contexto, porque si no discutimos cosas salteadas y la vorágine de la charla nos pone, nos va sacando y nos va haciendo pasmódicos. Tenemos una red vial de 10.500 kilómetros de jurisdicción provincial. ¿Alguno de ustedes puede creer que tapar pozos y hacer reasfaltados de 20 kilómetros, en el mejor de los casos, es una política de Estado para revertir la situación de las rutas de la provincia de Buenos Aires? Hay una pregunta que me surge de todo esto, que es... Tiene que haber una respuesta. Se hace mucha ruta, o se arregla mucha ruta, algunas mejor, otras peores. ¿Es tanta diferencia económica armar una autovía, digamos, pensar en una autovía en reemplazo de estas rutas? Porque eso va, por lo menos, a solucionar el tema de las muertes. En América Latina sale 5 veces más, entre 5 y 7 veces más que en Europa, hacer un kilómetro de ruta. Ajá, un kilómetro de ruta común. Y lo de las autopistas, sí. Desde el año 98 hay un proyecto en la legislatura nacional que se llama el proyecto PROMIT o de Proyecto Autopistas Inteligentes, que está cajoneado. Ni siquiera la Comisión de Transporte, que es la comisión cabecera, se digna a dar la discusión si ese proyecto puede avanzar o no. Entonces, de inversión privada, el Estado no pone un mango ahí. Entonces... Claro, porque tener una ruta en algunos casos con peajes y demás termina siendo un beneficio, ¿no? Para algún privado. Nada más, claro, es una estafa. El tema del peaje en Argentina ha sido una estafa, desde el primero hasta el último. Nosotros patentamos 800.000, 700.000 autos y seguimos manteniendo el mismo tamaño, ancho y extensión de las rutas. Scioli llegó, Arlía, mejor dicho, llegó a decir, inauguramos 40.000 metros cuadrados de ruta. Por metro llegó a hablar. Inauguramos por metro en la provincia de Buenos Aires, que es un país... ¿Cómo por metro cuadrado? Claro, por metro. Un departamento. Un número grande, 40.000. Para poder leer una gacetilla más mejor. La cifra más grande. O cuando inaugura el primer tramo sobre la ruta nacional, que tiene mucho tránsito, inaugura 6-7 kilómetros y pone el cartel. Después de los 7 kilómetros no se avanzó. Sí, acá yo quiero aclararlo, hay una silla vacía, o había una silla vacía que era para el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que tenía, como cada vez que le piden los usuarios viales, o le piden los legisladores, o le piden también la gente del campo, una reunión a que expliquen, a que den una mirada, la silla estaba vacía porque han decidido no dar explicaciones a los bonaerenses que ven el canal en el interior y en la provincia de Buenos Aires en general. Maxi, ¿cómo ves el tema digamos? Porque hablabas vos recién de una proyección, digo, aparentemente no hay una mirada macro del tema tampoco. No, pero no hay una mirada macro del tema pero surgió en la discusión, me parece muy rica. Digo, hay una mirada que tiene que ver con lo nacional, el proyecto que está cajoneado, que acaba de mencionar Zabaleta, está en el Congreso Nacional, digo, tiene que ver justamente con un enfoque del Estado a nivel federal sobre cómo dar respuesta a la interconexión entre las distintas provincias. El tema, yo insisto, el tema del transporte de carga, que además solucionaría un montón de inconvenientes de costo de los fletes, por supuesto. Pero también me preocupa a mí que la mirada haga hincapié o haga foco en todo aquello que no se hizo y no se toma en cuenta aquello que sí se hizo. Me gustaría, por supuesto, que esté el ministro Arlía o algún funcionario del ministerio en este momento para justamente hacer el recorrido completo. Porque está claro que lo que se hizo no alcanza. Perdón, lo que se hizo es poco, que no porque la se ve tardanza en semejante dimensión. Yo recién hablaba de 10.500 kilómetros de ruta. ¿Cuál? La ruta Orense, porque de Besa tiene que ir en la 4x4 porque es camino de tierra hasta Orense. No, Orense está pavimentado. Hay mucho camino rural todavía que está siquiera sin asfalto. Lisandro, vos me decías, por ejemplo... Ni mantenimiento, ni consolidado los caminos rurales. Cero. Acá en el Partido de La Plata yo no he visto nunca una máquina de la municipalidad arreglando un camino rural.
rural, cuando la producción hortícola en el Partido de la Plata es importantísima, es el cordón verde más importante de Sudamérica. Y no se arreglan los caminos, lo arreglan los mismos productores por la necesidad de sacar la mercadería. Como hablábamos del tambo recién, que todos los días hay que sacar la leche, la verdura hay que sacarla, si no es todos los días, día por medio. No, pero incluso la ruta 36 y la ruta 11, que cada vez son más transitadas porque la ciudad se extiende y se extiende hacia los costados, cada vez son más intransitables. ¿Alguien me sabe decir cómo se denuncia un bache? ¿Alguien me sabe decir cómo se denuncia un bache? La 11, el camino a la costa, sigue manteniendo un puente. O sea, yo veo un bache, por ejemplo, Coggi decía, un momento, por favor, un momento. Coggi decía hoy, la 215, ¿no? Que habitual para ir a Bransen. Es una ruta que tiene baches, que ya, aunque hay una zona nueva y demás... Las irregularidades de que se está haciendo y no hay iluminación y que ya ahora ya lo conocés, ya es más... ¿Se está haciendo esa ruta? Porque yo, las veces que la agarro, no hay nadie laburando. Bueno, es una ruta que tiene en periodos de tránsito de camiones, tiene un tránsito muy alto, hasta Bransen. Después por ahí la 29 y la continuación de la 215, o sea, descongestiona un poco, pero ese tramo, y aparte era una ruta que era muy fina, si hoy están hablando, no sé, de un ancho de 6 metros, esa ruta tendría 660. Sí, no entiendo tampoco, lo que tampoco entiendo por qué la autovía que están haciendo llega hasta la entrada del barrio Los Bosquecitos y no hasta Bransen, que faltan, no sé, faltarían 8 o 10 kilómetros más, o sea que eso continuar. Una vez que esté todo habilitado va a ser... A mí me gustaría hacer una propuesta, ya que nos ha dado este espacio tan rico y no tengo palabras para agradecerlo, para ponerlo en consideración de muchísima gente. Yo lo quisiera invitar a él, sin ningún tipo de rencor ni nada por el estilo. Honestamente te invito con todos los gastos pagos a recorrer los lugares donde la gente no tiene la ruta, no es que están rotas, no las tiene, la ruta del cereal. Gente aislada que tiene que escuchar el pronóstico del tiempo en la zona, una de las zonas más ricas de producción agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de Deró, Henderson, Peguajó, Trenquelauquen y Guaminí. El gobernador Scioli, el 13 de agosto del 2008, inauguró y fue a hacer una inauguración de obra de esa ruta. No está la ruta. Y año tras año fue el ministro Arlía, fue el administrador Curetti, fue Patricia Tombesi, que es la actual administradora. Que también la esperábamos acá, que no vino. Claro, bueno, la ruta 70, que une Carlos Tejedor con la ruta 30 y 33, tampoco está, no está hecha. Está el alambrado, está atrás, ahí hay un camino de tierra. La ruta 60 en Guanguelén, que une con la ruta 86 en Pringles. La doble calzada en la ruta 3. Todas las rutas en la provincia de Buenos Aires están en estado de colapso. No, la obra vial no existe directamente. Soy del interior de la provincia y yo entiendo lo que me dice y yo no voy a negar la realidad. No es que entiendo, es una realidad, son hechos concretos. Lo que pasa es que también son hechos concretos, que hay, a ver, la 192 en Exaltación de la Cruz, yo pasé mi infancia ahí viendo como gobierno prometían que no se avanzaba con nada, la obra está. La ruta 6, no pueden negar que la ruta está. Yo lo que digo son 10.500 kilómetros de ruta. Tomá en cuenta eso, porque cuando mencionás 100 kilómetros de ruta, estás hablando de nada, de un porcentaje ínfimo. Si, como dice Arlía, se están haciendo 5.000 kilómetros de ruta, quiere decir que no cada 2 kilómetros hay una ruta... Hay un kilómetro que se está haciendo. El ministro no dijo que se están haciendo 5.000 kilómetros, habló de obras en 2.000 y pico de kilómetros, 1.000 y pico de kilómetros en los cuales se están haciendo los contratos y el resto lo que falta es un tramo para licitación. Es que no hay interés en la infraestructura vial, no hay interés en el gobierno y no es el único responsable, es responsable de los últimos 8 años. Pero también los privados, porque yo entiendo un poco lo que dice Maxi, que hay lugares en donde se están haciendo, por ahí esos lugares son donde... ¿Cuáles lugares? Esos lugares por ahí son lugares que interesan más o que tienen mayor interés. No podemos hablar, hay lugares que se está haciendo. ¿Dónde se están haciendo las obras? Pero no hay obras que a la gente de Coronel Suárez, Pigüey y Puan de la Ruta 67. Pero está claro que hay rutas que no se hacen. Ahora, hay otras que se hacen, ciertamente. No digamos cosas que no son, porque si no, estamos hablando de cosas irreales. No, lo que está claro es que es un estado bobo, porque, digamos, una provincia donde tiene un desarrollo agropecuario tan importante, donde las comunicaciones entre pueblos son fundamentales, que no se invierta en eso, que le podría solucionar la vida a un montón de población y a un montón de productores agropecuarios, digamos, que no se ponga el foco ahí y que se inauguren rutas que después no existen, me parece que da cuenta de un grave error en la provincia de Buenos Aires, estratégico también, ¿no? De falta de interés, no tener conciencia de lo que significa los caminos para un país, para la producción, para el desarrollo, y ni hablar del tema excluyente de las muertes.
que no son las muertes, son personas que desaparecen, que dejan hijos, familias y demás, muertes evitables. Le quiero robar unos minutitos más antes de ya cerrar este tema. Hace poco veía que estaban presentando también un pedido para que la provincia no haga publicidad de las rutas que no se hacen, porque hay también muchos carteles, inversión en publicidad de rutas. Pero hay que ir y estar con la gente que es damnificada de la desidia, de la política, del camino de este gobierno, para ver la calentura que tienen, pero con todos derechos. Pero ven carteles de publicidades de rutas que no están en condiciones. Claro, estamos llenos. Hay que salir a las rutas para poder hablar con propiedad después, porque si no, tiramos cosas en el aire y la gente escucha y cree que es así. Y no es así. Y hay testimonio, podemos ir, los invito a todos, vamos a hacer un recorrido de una semana, vamos a recorrer la provincia y después me dicen cuánto se hizo. Bueno, y el otro problema es que no hay mantenimiento de lo hecho. Porque si yo hago la ruta y no la mantengo, me aparece la fisura y no la tapo la fisura, automáticamente a los 2 años se me despegó la capita, que cada vez es más la capita asfáltica, que antes era 5 centímetros, ahora si la vemos son de 3 centímetros. Yo te quiero robar el último minuto. Ya hicimos toda la crítica y creo que queda claro. La Unión de Usuarios Viales se formó porque veíamos que individualmente en toda la provincia no teníamos respuesta. Nos unimos, tenemos personería jurídica en trámite y con el objetivo de acercar propuestas al gobierno, dejar la protesta, dejar de salir a las rutas. Nosotros hemos hecho comunicados que no avalamos ningún corte de ruta y hemos parado varios. El gobierno tendría que tomar nota de eso y recibirlos alguna vez. Tengo pruebas, tengo las notas que yo personalmente he entregado por mesa de entrada. ¿Cuántos son aproximadamente? Toda la provincia. ¿En toda la provincia? ¿Están desplegados? Desplegados por todos lados. El lunes tenemos una audiencia pública en el Consejo Deliberante de Chacabuco. De toda la línea, desde Luján, pasando por Junín, Chacabuco, Bedia, Rufino, Santa Fe y La Bulás. Yo quiero que la gente que vea un bache que se lo diga, que lo llamen por teléfono a Arlía o que llamen por teléfono a ustedes y se lo... Bueno, pero los notifican entonces. Claro, sí, totalmente, porque un tipo se mata. Porque no puede ser gratis. No puede ser gratis. Tiene 40 centímetros. No dijiste la ruta Necochea. Bueno, la 88. Durante 1 año y 3 meses se denunció el episodio. Hubo una reunión de usuarios viales al que yo asistí en Tandil. La maestra que había salvado a 2 personas que se habían volcado, que estaban bajo el agua. Viviana, la maestra de Nepomuceno Fernández, salvó a las 2 personas, se sacó el pantalón y rescató a la gente. Y ahora se vinieron 3 personas. Le estamos sacando el jugo, porque vino del principio y lo invito a decir, si tiene ganas se quedan 5 minutitos más, ¿sí? Pero le voy a preguntar, porque recién hablaba, digo, un buen plan sería helicópteros para todos, ¿no? Para este caso, para poder implementar. Todo, eso sería fundamental en un mundo sin rutas. ¿Cómo sería un mundo sin rutas? En un mundo sin rutas nadie habría leído frases como: si conduzco mal, llama a este teléfono. Yo también alguna vez fui 0 kilómetros. Lo mejor que hizo mi vieja es el pibe que maneja. No existirían los colectivos, así que los estudiantes no tendrían esa media hora extra para estudiar que ofrece un viaje en bondi. Es más, el único lugar donde el 90% de los estudiantes estudiaron, estudian y estudiarán es en el asiento de un micro. Así que en un mundo sin colectivos todos habríamos repetido alguna vez de año. Y esto hubiese hecho al senador Gustavo Olivo una persona realmente popular entre el alumnado repetidor. Nadie tendría en su billetera un boleto capicúa. Y tampoco existirían esas personas con vocabulario de camionero, alma de policía y uniforme de ejecutivo que son los chanchos. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos? Una línea de colectivo. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? ¿Ah, sí? ¿Atiendo boludos? Claro. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. No se equivocó. Atiendo boludos. ¿Así atiende a la gente? Bueno. Chanchos. Así que los únicos inspectores que conoceríamos serían... En un mundo sin rutas no hubiésemos conocido a personajes como BJ McKay y Meteoro. Nadie conocería a Hugo Moyano, así que el gobierno desde la Rúa hubiese durado 2 o 3 días más. Y al no existir la ruta 66, Forrest Gump hubiese saciado su necesidad de correr dando vueltas en un círculo a un árbol. En un mundo sin rutas los únicos embotellamientos de verano que conoceríamos serían estos. Tampoco hubiésemos escuchado canciones como Rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. O En un mundo sin rutas los aviones no tendrían pista para despegar, así que para trasladarse de un país a otro, en lugar de tener flota de aviones Tango 01, 2 y 3, los presidentes argentinos tendrían una flota de caballos llamados Pingo 01, Pingo 03 y Pingo 04. Y así, o mucho peor, sería un mundo sin rutas.